ellos lo llaman suerte. Yo lo llamo disciplina. Ellos lo llaman genética. Yo lo llamo constancia. Ellos hablan, los entrenamos. Señor Postmaster, presidente de funciones, invitados, amigos. Todo cambio sucede por una pequeña cosa. Y mi pequeña cosa fue que a mitad de la carrera no tenía los créditos escolares. Es decir, que tuve que empezar a buscar en la lista actividades deportivas que se acomodaban a mí. Claro que no era muy bueno. Entonces empecé a recordar que hace tiempo era muy buena en natación. Y vi terapéutica de natación. Entonces empecé a entrenar en leyes de reforma. Sí, mi trayectoria en la nadada fue un poco deslizada, pero donde empezó a surgir mi pasión fue un evento de los centroamericanos. Una fuga dicha, se decía San Juan de Ulúa, la fuga de la competición, que era nadar 1 kilómetro de San Juan de Ulúa al Boyete y usar todo. Ahí me tocó competir por primera vez con Linosa Verde, el tercer triatleta mejor de México. Pero bueno, ahí fue donde empezó a surgir esa pasión. Y si es muy cierto, empecé a ver que hay 2 escenarios para practicar. Porque como dice la federación, la natación es el desplazamiento o movimiento en el agua usando las extremidades, ya sea brazos o piernas. Y existen 2 escenarios. Uno es una alberca, que es una construcción delimitada con suficiente agua para actividades recreativas o deportivas. Y la segunda, que son aguas abiertas, que es un espacio, como lo dice, abierto, que puede ser lagunas, mares o ríos, que comúnmente se aprovechan los escenarios naturales de cada estado. Este fue en el que me enfoqué y empecé a dar muchos consejos. Y siempre hay muchas diferencias. Es decir, la primera diferencia que no vamos a encontrar en esto es la marea. En la alberca está estático, pero en el mar no. Y eso puede ser mucha causa de frustración. He visto muchos nadadores que se quedan perplejos a la primera ola. Y es donde te empiezas a recordar las enseñanzas de tu profesor. Willy, por favor, marca tu brazada, que tu brazada sea marcada y extendida. Marcada y extendida. Otra cosa que es muy diferente es la delimitación. En una alberca vamos a estar delimitado por carriles y una línea central que posiblemente lo podemos ver. En el mar o en el río no. Tendremos que ubicar por una boya, una isla o la referencia de un hotel, o por qué no, con los pies del otro competidor. Es cuando debes de empezar a ver y empezar a usar la referencia por la respiración. Es decir, de cada 3 brazadas, respiras 3 brazadas, sacas la cabeza, siempre al lado contrario de la marea. Porque como dice un profesor, o tragas agua o tragas aire. Otra cosa es la visibilidad. No es lo mismo una alberca que todo se ve claro y súper transparente al mar de Veracruz, que 30 centímetros y ya no ves nada. Y lo único que puedes ver en la competencia es el chapoteo del otro competidor. Es donde empiezas a dar, aparte de nada, tienes que aprender a esquivar golpes o aprender a pasar. Y como decía mi profesor, aquí hay dos técnicas. La primera es irte empezándote a meter con tu brazada entre los demás competidores y así los primeros 100 metros ganar espacio. Porque recuerda, los primeros 100 metros son los más difíciles, donde empiezas a abrir. Y la segunda, donde no es tan honesta, pero funciona muy muy bien, es das tu brazada, alcanzas al pie del competidor y lo jalas. Y así
Y así, de que lloren a tu casa, que lloren en la de ellos, que lloren en la de ellos. Pues bueno, ahora si esas técnicas no son las más claras o las más honestas, la técnica y el lugar solo es una parte de este deporte. Hay algo que es lo que da el resultado, y no solo en esta disciplina, en todas y en cada aspecto de tu vida, que es la disciplina, la pasión, el corazón que le metas a la actividad. Eso es lo que da, eso es lo que puede dar la diferencia de cualquier actividad o cualquier cosa que tú hagas. Eso es la pasión que le metas. Es ver que tus amigos te pregunten el fin y digas, Willy, ¿qué onda? ¿Qué va a hacer este fin? Y tú digas, nada, chavo, tengo que entrenar. Que de repente todo aquel dinero que era antes para diversión, entretenimiento y ropita ahora se conviertan en uniforme para nadar, free suits, equipos, fichas de inscripción y viáticos para tu competencia. Que empieces, que estés cansado en el día, llegues a tu hora, veas tu plan de entrenamiento y digas, hoy tocan 4 kilómetros. Empezar a ver cómo todos caen, empiezan a decaer y dices tú, no, tengo la potencia de 10 kilómetros en 2 meses. Empezar a ver cómo toda la gente se empieza a alejar de ti, porque claro, ya no eres la misma persona fiestera de antes. Como decía un cuate, ya dejaste de ser chévere. Empezar a ver cómo esa pasión te empieza a absorber, pero es parte de la vida. Es ver que esa es una de las mejores partes que tienes, que el agua es el mejor lugar para pensar, reflexionar. Por eso, ver el mundo, romper paredes, acercarte a los demás, es el propósito de la estación. No, es el propósito de la vida.